Buenas a todos los enamorados de la historia. En este video les voy a hablar de la vida del padre del fundador del Imperio Otomano, Ertugrul. Es cierto que tengo un video hecho, pero obviamente para los y las que lo vieron y sobre todo escucharon fue a inicios de mi canal y la verdad siempre tuve problemas con mi computadora y el micrófono. Por suerte ahora tengo uno nuevo, así que se nota la diferencia. Así que también en ese sentido siempre voy a pedir disculpas. Muchas personas sabrán que hay una novela turca llamada Diriliş Ertugrul o también conocida como Resurrección Ertugrul. En este video quiero hacer mención al final del video de las diferencias que hubo en la novela con lo que se sabe del verdadero Ertugrul. Ertugrul nació en 1198 después de Cristo. Su padre era el líder de la tribu Kashi, que pertenecía a la Confederación Tribal Turca Oghuz. Esta confederación también era conocida como Confederación Turcomana. Debido a las incursiones de los mongoles, las tribus turcomanas debían trasladarse cada vez más hacia occidente hasta llegar al sultanato de Rum. Su padre era Suleiman Shah y su madre Jaime Hatum. Hatum era un título honorífico que se le daba a las mujeres. Ertugrul tuvo tres hermanos, Sungurtekin, Gondogdu y Dündar. Aunque no se sabe nada de su niñez, la mayoría de los niños de esas tribus a los 6 años se les hacía la circuncisión y se les regalaba su primer arma y así comenzaban su entrenamiento militar. El sueño de todo niño era ser Alp de su tribu y morir en batalla. Alp significa valiente. Así Ertugrul fue creciendo, pero en 1227 su padre muere ahogado en el río Éufrates cuando huye de la persecución de los mongoles. Ertugrul se convierte en bey, que significa jefe, de la tribu Kashi. Se dice que Ertugrul en una batalla ayudó al pobre ejército selyúcida de Rum contra el ejército bizantino, y que esto fue decisivo para que los selyúcidas ganaran la batalla. Como compensación, el sultán Kaikubad I le concedió a la tribu Kashi las tierras de Karajadak, una montaña cerca de Anatolia. Se cree con la intención de que la tribu Kashi repelase cualquier incursión bizantina. Para 1231, Ertugrul conquistó la pequeña aldea bizantina de Tebación. Debido a esta victoria, el sultán le concedió el título de emir. A partir de ahí, la tribu Kashi se trasladó a estas tierras para ganar más independencia del sultanato de Rum. Estas tierras serían llamadas Sogut, donde nacería el futuro Imperio Otomano. A lo largo de su belicato, Ertugrul pudo mantener a raya a sus enemigos y dejaría fortalecida la tribu para que luego se formara, como dije, el Imperio Otomano, ayudado también por la declive que presentaban el Imperio Bizantino y de los selyúcidas. Ertugrul tuvo solo una esposa, la princesa selyúcida Halime Hatum, hija del pretendiente al título de sultán de Rum, que mucho tiempo después el Imperio Otomano diría que tendrían derechos en esas tierras. Ertugrul y Halime tuvieron 3 hijos: Osman, el fundador del incipiente Imperio Otomano, Gunduz y Sabji. Ertugrul muere en Sogut en 1281 a los 83 años. Gracias a todos sus logros, se le concedió el título de Gazi, que significa héroe y luchador por la causa del Islam. En el mismo año, también muere su esposa Halime. Bueno, esto sería un resumen de la vida de Ertugrul. Ahora quiero hacer mención a algunas diferencias con la novela que yo vi. Así que aquellas personas que no la vieron todavía,
pueden ir contando el video. Bueno, en principio, con la muerte de Süleyman Shah, no escapaba de una persecución mongol, no muere ahogado, sino que ya desde un tiempo antes le había salido en la espalda una especie de absceso, que sería como un gran grano que se le llenaba de pus. Igualmente siempre se lo reventaba, pero parece ser que en la novela era algo grave. Sí muestra que cuando cruza un río le agarra un fuerte dolor en esa zona, y a pesar que Ertugrul y Gonduklu tratan de ayudarlo, termina falleciendo. Otra de las diferencias muy importantes y por la cual se la criticó a la novela fue la muerte de la esposa de Ertugrul, Halime. Esta muere al poco tiempo de dar a luz a Osman. Ahora la pregunta es ¿por qué este cambio? En principio se decía que se le aumentó la paga al actor que reencarnaba a Ertugrul y la actriz que hacía de Halime pidió lo mismo, pero que los productores se habían negado. Luego se supo que el esposo de la actriz es futbolista y que lo transfirieron a Inglaterra, así que ella, en principio por eso dejó la novela, para irse a Inglaterra. Tal vez podían poner a otra en su lugar, pero esa no fue la decisión tomada. En principio vi esas dos diferencias. Si alguna otra persona encontró más, déjanos un comentario avisando primero del spoiler por si las dudas. Bueno, espero les haya gustado este video. Pido disculpas por el primero que había hecho y sé que hay muchos más, pero de a poco lo voy a ir mejorando. No se olviden de dar like, de suscribirse y sobre todo de compartirlo para que más personas se enamoren de la historia. Hasta el próximo video y muchas gracias.